Gracias, señor presidente. Señora ministra, ya sabemos lo de la herencia envenenada del Gobierno anterior. Sabemos que están ustedes en una cruzada de reformas. Llevan más de 20 reales decretos leyes. Están ustedes en una cruzada por la verdad, dudable después de su negativa a que se haga una comisión de investigación sobre Bankia. Han hecho una reforma laboral cuyos efectos son más que dudosos a la vista de sus previsiones y por ello la pregunta es: ¿piensa adoptar alguna medida el Gobierno a lo largo de esta legislatura para generar empleo, teniendo en cuenta que el cuadro macroeconómico recientemente presentado sitúa la tasa de paro en 2015 en un 22,3%, siendo esta la más alta que existía al inicio de su mandato? Gracias, señor diputado. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señor diputado, este Gobierno tiene un plan claro de salida de la crisis, de medidas económicas que significan un programa de ajustes y reformas para la competitividad que permitan que cuanto antes nuestro país salga de la crisis, volvamos a la recuperación a través del crecimiento económico y la creación de empleo. Hemos puesto en marcha un conjunto importante de reformas, empezando por la consolidación fiscal, para que las administraciones públicas tengan las cuentas en orden y se pueda dedicar todas las inversiones y toda la fuerza de los presupuestos de todas las administraciones públicas a la economía productiva para crecer y crear empleo. Y junto a eso un conjunto de reformas. Se han explicado algunas por parte de los miembros del Gobierno esta mañana. Un plan de pago a proveedores y una reforma al sistema financiero para que cuanto antes llegue la liquidez a los que nos tienen que sacar de la crisis: las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los emprendedores de este país y la familia. Eso es lo que está haciendo el Gobierno, dando respuesta a las necesidades económicas de un país que está en una situación difícil por un Gobierno irresponsable que tomó muchas medidas equivocadas en el pasado. Gracias, señora ministra. Señor diputado. Señora ministra, cuando en mayo de 2010 el señor Zapatero empezó esta dinámica de reformas y de recortes que ustedes están continuando, la prima de riesgo estaba en 100 y pico puntos y mire usted hoy dónde está. Ustedes nos ofrecen simplemente la redención en otra vida, en otra legislatura, porque al final de esta legislatura sus previsiones de desempleo es que serán más elevadas que lo que ustedes se han encontrado cuando han llegado al Gobierno. Ustedes no nos ofrecen luz al final de ningún túnel, nos ofrecen un túnel oscuro y largo, muy largo. Su previsión para este año son 630.000 parados más. Se llena la boca, lo acaba de decir, haciendo más reformas, incidiendo en una línea que se demuestra fracasada. Vuelvo a decirlo, sus previsiones para esta legislatura no son crear empleo. La reforma laboral no creará empleo. Mire, van a dedicarle dinero a la banca. Cada vez que viene aquí un banco y abre la boca, hay miles de millones de euros dispuestos para dársele. Con una mínima parte de ese dinero se crearía muchísimo más empleo del que están ustedes destruyendo con su reforma laboral. Por cada 1.000 euros que pongamos en el salario de una persona desde el Estado, el 58% se va a recuperar en impuestos para el Estado y en aportaciones a la Seguridad Social. Es una inversión rentable y, desde luego, una salida necesaria para la gente que padece esta crisis. Nuestro coordinador general ha dirigido una carta al presidente del Gobierno planteando nuestras salidas a la crisis y por eso le reivindicamos un acuerdo nacional por el empleo. Le reivindicamos un plan de choque a los parados sin ayudas y le reivindicamos un plan urgente frente a la pobreza y la exclusión social que campan a sus anchas en nuestro país. Muchas gracias, señor diputado. Señora ministra. Señor diputado, austeridad y crecimiento son perfectamente compatibles. Lo que no se puede hacer es gastar y no pagar, contratar con los proveedores y no pagar, o hacer inversiones públicas y no pagar. Eso es lo que no se puede hacer en un país serio y responsable que quiere crecer y crear empleo. Lo que estamos haciendo desde el Gobierno es sí hacer un paquete de reformas económicas para el crecimiento y el empleo. Pero mire, a ustedes se les está cayendo también la careta cuando llegan al Gobierno. ¿Por qué? Porque dicen todos los días una cosa aquí en el Parlamento Nacional y hacen otra en los gobiernos autonómicos cuando llegan a ello. Y lo están haciendo en Andalucía. Mire, aquí hablan de salida social a la crisis y, sin embargo, en Andalucía, ¿qué están haciendo ustedes? Bajar el 15% del sueldo a los interinos, el 5% de media a los funcionarios, eliminan los complementos específicos, no los exenios, de los docentes andaluces.
¿Y por qué no pagan los 11 millones de euros que le deben a las empresas de inserción laboral de los discapacitados en Andalucía? Mire, apoyen al Gobierno de España para sacar a España de la crisis y apoyen una reforma laboral que es para el empleo y el empleo estable. Eso es lo que está haciendo este Gobierno. Responsabilidad, señor diputado.